¿Qué tal? Te invito a ver esta entrevista imperdible con Antonio Sola. Antonio Sola es quizá el gurú número uno de comunicación política de habla hispana. Es un poco otro Jaime Durán Barba, en este caso el Jaime Durán Barba que trabajó para Sergio Massa en la última elección y antes para Francisco de Narváez. Es un hombre que ayudó a llegar a la presidencia a Mariano Rajoy en España, a Felipe Calderón, el anterior presidente de México, a Santos, el colombiano, y lo invitaron a la Casa Rosada. Estuvo en la reciente cumbre de comunicación, fue la estrella de esa cumbre. Lo invitaron a la Casa Rosada a que les cuente cómo veía la comunicación del gobierno y fue muy crítico. Criticó el exceso de redes sociales y en desmedro de los medios de comunicación tradicionales. Criticó el no haber hecho suficiente hincapié en la herencia que recibió el gobierno y, ¿sabes qué? Le pidió al gobierno más Macri. ¿Qué es más Macri? Más liderazgo de Mauricio Macri. Pero también muy interesante, Antonio Sola dice, guarda, este es un problema que les pasa a todos los gobiernos de centro derecha. No es dramático y hasta le recomienda qué hacer para recuperar, para volver a tomar la iniciativa comunicacional. Y quédate viéndola hasta el final porque nos cuenta sobre cómo asesoró a Sergio Massa, que, recordemos, en el 2014 iba a ser el presidente, según las encuestas, y por qué no fue. ¿En qué no estuvo de acuerdo Antonio Sola? Y por supuesto, ¿cómo hizo para convivir con otro gurú que trabajaba al mismo tiempo para Massa, un norteamericano? Imperdible. Mírate esta entrevista, si te interesa la comunicación política, no te la podés perder. Bueno, y aquí lo tiene usted a Antonio Sola. En la promo yo había hecho un poco el chiste, Antonio, de que tuvimos hace un tiempo una extensa entrevista con Jaime Durán Barba y que, bueno, ya todo el mundo sabe que Jaime Durán Barba es el Jaime Durán Barba de Mauricio Macri. Bueno, Antonio Sola es el Jaime Durán Barba de, bueno, entre otros, por supuesto, de Felipe Solá, pero también... perdón, de Felipe Solá, quise decir... Felipe Calderón. De Felipe Calderón en México, pero acá en Argentina de Sergio Massa correcto. y de Francisco de Narváez, años A. Sí. El hombre que ayudó a llegar al poder justamente a Felipe Calderón en México, a Mariano Rajoy en España, al presidente Santos en Colombia. Bueno, a Santos a la presidencia en Colombia. ¿Cuántos más? Bueno, unos cuantos más. La verdad es que la vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado la oportunidad de trabajar para líderes que han terminado ganando en Haití, en varios países en Centroamérica. Ahora estamos pues ya trabajando con varios candidatos a presidente en África y también en España fundamentalmente, ¿no? Te voy a preguntar después por qué no ganaron, por qué no ganó, por ejemplo, Sergio Massa. Claro. Pero antes que nada, venís de la Casa Rosada. Y les planteaste un panorama de cómo ves a la Argentina desde afuera, conociendo a la Argentina. ¿Qué les recomendarías? ¿Los ves bien, comunicando bien? O quizá nosotros en la hora de Maquiavelo nos equivocamos. Y es como dicen muchos, un problema económico, un problema político, que la comunicación no tiene nada que ver. No, yo creo que la comunicación es muy importante en los gobiernos en todo momento y sobre todo gobiernos que construyeron una campaña que tiene que ver con el cambio y que están asumiendo el liderazgo y el poder en ese momento, ¿no? Tiene que ver con la política, pero desde luego tiene que ver también con la comunicación, como bien comentas. Yo, con mucho respeto, básicamente lo que comenté y respetando a mi colega Jaime Durán, que pues hizo durante la campaña un excelente trabajo y es un hombre de una gran... Ganó. Claro, de una gran trayectoria, larga experiencia, muy experimentado. Pienso que cuando llegas y tomas el poder, una de las cosas más importantes que debes de dejar sentado de manera muy clara y transparente es la herencia que te dejaron o que estás recibiendo, de alguna manera, ¿no? Porque Rajoy, si ganaste es por algo, es desde porque luego. algo mal hizo el anterior. Pues sí, claro. La pregunta que yo me hago muchas veces es ¿hasta qué punto el gobierno anterior fue el que perdió
la posibilidad de una reválida, de volver a ganar. Y hasta qué punto la lógica del cambio es la que ganó. Por ejemplo, Mariano Rajoy, en la campaña anterior, en el 2012, la gestión nefasta del presidente Zapatero permitió que en una campaña relativamente sencilla los españoles le dieran la mayoría absoluta más grande que ha habido en la historia democrática de España. En realidad el gobierno de Zapatero fue el que perdió. Y Mariano Rajoy estaba ahí y supo capitalizar bien la victoria en ese momento. Pero es muy importante distinguir eso. Esto también tuve la oportunidad. Es muy importante, ¿no? Sí. Es muy importante. Pasa en el fútbol también, claro, ¿no? Hay equipos que ganan y hay otros que pierden. Y en realidad es una muy buena pregunta. Así es, ¿no? ¿no? Y me ha pasado en algunas otras campañas, ¿no? Por ejemplo, con Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador. Acá lo tenemos, ahí lo tenemos justamente. Aquí te vemos con el presidente Rajoy. Claro que sí. En el caso de México, con Felipe Calderón pasó algo muy parecido. Andrés Manuel López Obrador llevaba 20 puntos de ventaja, fue perdiendo y terminamos ganando por 0.56. Sí. En realidad, su campaña fue un desastre y terminó perdiendo. Yo creo que ese tema es muy importante. Lo segundo que yo veo es que la comunicación de un gobierno no solo puede ser las redes sociales, no solo puede ser Facebook, ¿no? Ese es un tema que muchos objetan, que el Facebook le ayudó a Jaime Durán Barba, a Marcos Peña, a ganar, a tener una campaña electoral ganadora. Ahora, lo que te hace ganar en campaña no necesariamente es lo que te ayuda a comunicar gobernando. No, por supuesto que no. Es que no tiene nada que ver la política de comunicación en un gobierno con la política de comunicación en una campaña electoral. Son dos animales distintos. Absolutamente, y además la intensidad y los tiempos son totalmente distintos. Por eso, en un gobierno uno necesita mayor profundidad, mayor tiempo comunicando y comunicando bien. Por lo tanto, solo las redes sociales no te sirven hoy, ¿no? Las redes sociales no son prescriptoras de nada, no son prescriptoras ni siquiera del voto. La televisión es prescriptora del voto, la radio es prescriptora del voto. Es decir, tiene capacidad de influir en la decisión de voto de las personas. Las redes sociales todavía no. ¿Todavía no? No, por supuesto que no. Y no solo eso, las redes sociales hoy son el vertedero de la comunicación política. Y por eso yo, a lo mejor de manera... El vertedero de la comunicación política. Guarda, porque eso es muy polémico, sí, en un país en donde prácticamente se dice, ya, la televisión no existe, los medios no existen, todas las redes sociales. No, es muy probable que las redes sociales terminen abordando e incluyendo la televisión. Sería lo lógico, así como la televisión y la radio fueron predominantes en un momento dado y oprimieron o dejaron el papel prensa en un papel, valga la redundancia, menor, de menor relevancia. Las redes sociales es posible que terminen construyendo eso, lo van a hacer en el tiempo, pero hoy todavía no. La televisión es la estrella, y es la estrella en influir en la capacidad de voto de las personas, lo es todavía, y lo es la radio por encima de las redes sociales. Las redes sociales son un complemento, son importantes, pero hoy se abunda más en ellas. Guarda, porque esto es revolucionario. O sea, en un momento en el que todo el mundo te dice, la radio se murió, la prensa escrita ni te cuento, y la televisión está ahí agonizando, el gurú que más presidentes, por lo menos de habla hispana, que más presidentes ha metido en los últimos años, te está diciendo, guarda, que la radio sigue siendo más importante que las redes sociales. Sí. Pero no solo eso, todavía me atrevo a decir que es necesario que las redes sociales se regulen. Es necesario que lo voy a volver a decir, que las redes sociales entren en un proceso... ¿Qué pretende? ¿Censura? De autorregulación. No. Bajo la lógica de una libertad de expresión, lo que no puede ser es que las redes sociales, bajo, por ejemplo, una cuenta totalmente falsa, sirva para decirle a usted, en un momento dado, una injuria y ocultarme bajo cosas... Hay una cierta regulación, ¿no? Las mismas redes internamente tienen procesos de... Prácticamente nula. Y yo creo que el derecho a la información, el derecho a ser informado, la libertad de expresión, la libertad de ser respetado, tiene que pasar por un proceso de convivencia para que ese espacio en el mundo de las redes sociales no sea el vertedero que es hoy de la comunicación política. Mirá vos, qué polémico. Volviendo atrás, nos habíamos quedado en el tema de la herencia. Un tema que nosotros aquí en la Hora de Maquiavelo, meses atrás, hicimos mucho hincapié. Había una directiva de Jaime Durán Barba que era no hablar del pasado. Y claro, durante 3 meses en la Hora de Maquiavelo estábamos horrorizados. No, ¿cómo no vamos a hablar del pasado? Decíamos, si no se hace un balance muy claro del desastre que dejó el kirchnerismo, sobre todo porque el kirchnerismo se fue sin el gran estallido al que los argentinos estábamos acostumbrados en la hiperinflación de Alfonsín y después en el famoso 2001-2002, había que mostrar lo que... Y la directiva era no hacerlo. Finalmente se hizo. Se hizo a tiempo, se lo hizo bien. ¿Qué hubieses recomendado vos? No, empezar desde antes. Yo creo que el esfuerzo vale la pena, hablar de la herencia, siempre que el corte de caja
cuando uno llega al gobierno es muy importante plantearlo, y no dejar de insistir mientras el proceso de gestión con el que tú quieres llegar a tu gobierno arranca, porque en realidad es muy difícil que le exijamos al presidente Macri en 5 meses que nos cambie el país. Pues es que no es posible. Es muy complicado, entre otras cosas porque nos dejaron una herencia terrible. Por lo tanto, hay que explicar qué es lo que sucedió en el pasado, qué es lo que nos dejaron de ese pasado y cómo con mi gestión voy a ir equilibrando las cosas para llegar a un momento dejar de hablar de la herencia, porque tampoco puede ser que este gobierno se tire los próximos 4 años hablando solo de la herencia y echando culpa al pasado. Hay una cosa que es cierto, que Jaime Durán Barba nos dijo, que nadie eligió a Macri para echarle la culpa al gobierno anterior, lo cual es bastante sensato. Ahora, sin mostrar lo que heredó, las consecuencias no se están viendo ahora en la Argentina, en donde el ajuste de tarifas genera lo que, bueno, que has vivido en Buenos Aires con los piquetes y con los amparos judiciales que le dieron marcha atrás a ese ajuste. ¿No es esa la consecuencia quizá de haber callado sobre la herencia tanto tiempo? Es muy probable. Por eso yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de poderlo manifestar y de poder expresar qué es lo que recibió. Y como decía al principio, no solo a través de las redes sociales, pero además yo le quiero abundar aquí un tercer punto que también lo comenté y que creo que es importante. Se espera que Mauricio Macri como presidente asuma un liderazgo, pero no un liderazgo normal. Se espera que asuma un liderazgo inspirador, que sea capaz de llevar a la Argentina a donde los argentinos quieren. Yo soy de la opinión que en realidad fue el gobierno saliente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la que perdió la posibilidad de una reválida. Una campaña mala, mal ubicada. No ganó Macri, perdieron Cristina y Scioli. Sí, y endosaron a un candidato como Mauricio Macri, que hizo las cosas bien, la oportunidad de cambiar en los próximos años la historia política de este país y hacer las cosas para lo que le dieron el mandato a los argentinos. Pero en realidad perdió el gobierno, la reválida la perdió el gobierno. Lo creo de verdad que así fue. Y creo que es el momento ahora, después de que te dieron el bastón de mando, de asumir ese liderazgo y de convertirte ya como presidente en un liderazgo inspirador, que tenga una visión clara y que sepa llevar a los argentinos con una muy buena comunicación, desde luego la gestión, pero con una muy buena comunicación, a donde queremos todos que vaya Argentina, no solo aquí, en el mundo. ¿No la ves en estos momentos o no lo ves a Macri con esa comunicación? No, a mí me gustaría que Macri, yo pienso que el presidente Macri tiene capacidad y tiene espacio dentro de sí mismo para poder crecer, ¿no? Yo decía antes de ayer en la inauguración de la Cumbre Mundial de Marketing Político que creo personalmente que lo que ya pensamos del mundo, lo que pensamos de la economía, de la religión, de las sociedades, ha quedado obsoleto. Las normas de juego han cambiado, las que existían ya no nos sirven ahora. Y aquí sí las redes sociales tienen verdaderamente una influencia en los nuevos modelos de pensar y de comunicar. Si el mundo nos está exigiendo, y Argentina, los argentinos también, unas nuevas normas de juego, a mí me lleva a pensar que necesitamos construir un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje para explicarle a la gente como líderes lo que queremos hacer por nuestros países. Y aquí es donde yo creo verdaderamente también, y lo he vivido en todas las encuestas que estamos haciendo, que la gente está cansada de tanta información. Lo que la gente quiere son líderes en los que creer y seguir. Bueno, el presidente Macri ya es presidente y tiene la oportunidad de ser eso. Te da la sensación, no. Tu diagnóstico es, y en ese sentido se parece un poco a lo que yo siento. Simplemente de, como dicen los ingleses, de gut feeling, que falta más Macri. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Falta mucho más Macri. Necesitan... Hay un tema muy importante, que gobernantes de izquierda y de derecha, y yo no soy un fanático de las ideologías, para nada, como comentábamos antes, yo creo que para mí es más importante la potencia de un liderazgo que la potencia de una ideología. Pero ha habido líderes en esta América Latina, Chávez, por ejemplo, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, de izquierda y de derecha, en términos ideológicos, que han sabido codificar la comunicación para poder dirigir a sus pueblos. ¿En qué sentido? Ocupando un espacio en donde ese tipo de liderazgos ha sido capaz de interpretar la realidad para tus ciudadanos. Y los ciudadanos han aumentado, deben de tener la capacidad de aumentar su capacidad crítica y ser espejo con el presidente.
ser espejo con su líder. Yo creo que eso es vital para que pueda haber un acompañamiento real del liderazgo con los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos. Hay una amiga, justamente, que trabaja en recursos humanos de una multinacional, es psicóloga, y me decía, a mí me falta Macri. Y lo comparaba con la insoportable, omnipresente Cristina Fernández de Kirchner con sus cadenas. Y quizá de un extremo, de un paternalismo, o maternalismo, si quiere, omnipresente, permanente, insoportable, quizá la idea del gobierno de Mauricio Macri o de los comunicadores de Mauricio Macri sea lo menos posible, y quizá ese sea un error. No, pero por supuesto que es un error. La ausencia de tu presidente es un error. Yo creo que hay que ir a moderar. Cuando se comunicaron en diversas etapas, que a mi juicio por ahí un poco tarde, pero se comunicaron finalmente los ajustes de tarifas, que fueron muy duros, ¿no? Porque acá se estaba hablando de aumentos de 400% y demás, más también, de tarifas que acá se pagaba 50, se pagaba lo que en Europa te sale 2 cafés con leche, la tarifa bimestral de electricidad, ¿no? Que lo hizo un señor que es un gran gerente, un gran gestor, que es Juan José Aranguren. Pero demostró ser un desastre comunicando. Claro. ¿Qué se le podría haber recomendado a Mauricio Macri? ¿Ser él? ¿O dejarlo, delegarlo? Porque la otra teoría es déjalo que se queme a Aranguren, porque la noticia es muy mala, y déjalo a Macri para las buenas noticias. No, yo creo que hay que buscar un equilibrio también. Hay una discusión siempre eterna en los equipos que trabajan alrededor de un presidente de si el presidente debe ser el portavoz o no de las malas noticias. Yo creo que hay cierto tipo de cosas que tienen que ver con el principio de Estado, con la magnitud de lo que es gobernar un Estado como el argentino, que requieren la presencia del señor presidente. Quizás para el tema de las tarifas no era necesario. Ahora, lo que sí era necesario era una política clara de comunicación, efectiva, insistente, profunda, que permita explicarle a los argentinos qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Aquí en Argentina se dice mucho este tema de la épica, de la narrativa, de cómo contar la historia. Bueno, es que eso es así. Pero eso de la épica, vos te referís al famoso relato. Al relato, relato. Que quedó, digamos, como una mala palabra, porque relato parece ser que viene del kirchnerismo, y hay mucha gente que dice, no, relato es justamente lo que hizo Cristina, que es mentirnos sobre la inflación, sobre la pobreza, sobre la década ganada, sobre todo. Claro. Entonces quedó la sensación de que relato tiene que ser una mentira. No, y hay muchos colegas tuyos que dicen, no, Macri también necesita un relato. Pero por supuesto, es que no tiene nada que ver, el relato no es propiedad del kirchnerismo. Serán propiedad de otras cosas. Desde luego el relato es una técnica que se utiliza en el ámbito del marketing político, de la comunicación política, para explicar ciertas cosas a tus ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber. ¿Qué relato le recomendarías al equipo de comunicación de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que ellos se llamaron Cambiemos. Hay que explicar qué significa eso. Claro. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va a ser la Argentina dentro de 20 años? ¿Cómo va a ser la Argentina que queremos dentro de 10 años? Y más corta si quieres. ¿Cómo va a ser dentro de 4 años cuando termine este periodo presidencial? Y tiene que pasar por esta lógica de un gobierno con un liderazgo de un señor que se llama Mauricio Macri, que tiene unas características específicas y que tiene que decir cómo va a cambiar la Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Hay muchos economistas no se está haciendo. Que están, claro, hay muchos economistas que dicen, nos falta el plan económico de largo plazo. Bueno, y hay, por supuesto que hay otro, por ejemplo, no sé, quizás Jaime Durán Barba diga, a la gente no le interesa cuál va a ser tu plan económico de largo plazo, le interesa estar mejor. Yo viví la campaña electoral aquí y la verdad descubrí que uno de los países más politizados en nuestra América es Argentina. Sin duda. Y creo que desde que te subes con un taxista, el portero de un hotel, la tienda de fruta al lado de tu casa, todo el mundo en esta Argentina habla de política. Puede ser que les interese más el bolsillo y cuánto ganan y la educación de sus hijos, pero es un hecho también que en esta Argentina la política es importante y bastante necesaria para la conversación diaria de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que atenderla. Jaime Durán Barba decía que a la gente no le interesa el tema corrupción, por ejemplo. Pero por otro lado también se ve que hay programas de televisión, por ejemplo el famoso Intratables en América TV,
que hace 10 puntos de rating debatiendo a los gritos sobre la corrupción del gobierno pasado en general. ¿Es así? ¿A los argentinos no nos preocupa la corrupción mientras nos vaya bien? ¿O realmente es un tema por el que Macri... Porque hay que recordar, el jefe de gabinete claramente en algún momento dijo, yo prefiero que Cristina no vaya presa. El ministro de Justicia, Germán Garabano, dijo algo parecido. ¿Cómo ves la opinión pública argentina? ¿Realmente le preocupa el tema de la corrupción o una vez que esté mejor económicamente ya se olvidó y que roben pero hacen? Yo creo que los argentinos lo que quieren es una justicia justa, por ejemplo. Y si eso es lo que quieren, pues es muy probable que quieran que se castigue la corrupción. Ahora... ¿Comete un error el gobierno en algunos momentos en dar la sensación de que no está tan interesado? Pues probablemente sí. Quiero decir, si queremos una justicia justa, y hay un Ministerio de Justicia y se quieren juzgar los delitos que se estén cometiendo, pues, o que se hayan cometido en el pasado, porque los ciudadanos quieren limpieza y transparencia. ¿Qué dicen tus investigaciones de los argentinos? No, lo que dicen en la mayoría de los países en los que he trabajado en América y también aquí en Argentina con investigaciones semióticas que hemos hecho, la semiótica es el significado de las palabras. Lo que nos dicen es que la corrupción no es un conductor decisivo para el voto, no es el elemento fundamental por el cual yo voy a votar a uno o a otro candidato. Pero eso no quiere decir que no me importe. La puedo tolerar, pero insisto, no quiere decir que no me importe para nada que la gente sea corrupta. No saca muchos votos, pero todo el mundo la quiere tener ahí como... A mí me molesta la corrupción. Quiero decir, como ciudadano me molesta la corrupción. Es probable que en la elección pasada la corrupción no fuera un detonante para el voto. Insisto en esto también porque creo que es muy importante. Fue la lógica del cambio. Está muy claro qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Por eso Massa se quedó atravesado entre dos polarizaciones, obviamente, ¿no? Entre lo que era el oficialismo y Macri, que interpretó la lógica del cambio mucho mejor en esa campaña. O fue más interpretada por los ciudadanos, es a que lo veo como más un... A Massa lo veían como que era un cambio, pero que venía de la misma continuidad de Cristina, ¿no? Es correcto, y hubo un vuelque de la elección hacia lo que pensaban que era el cambio real. Y eso fue así, y las campañas, al final del día, al menos presidenciales, terminan por polarizarse, como sucedió aquí en Argentina en la campaña pasada. La corrupción es importante para los ciudadanos, es importante hablar de ella, sienten que es importante hablar de ella, les gusta cuando se habla de ella, quieren saber qué está pasando con eso y cómo se está actuando frente a eso. Insisto, ¿es importante para el voto? No, no es el elemento más importante en la decisión del voto. El 95% aproximadamente de la decisión de voto es emocional. Los seres humanos votamos con la emoción. Las emociones están sustentadas en los sentimientos de las personas. Los sentimientos son la base de la memoria y la memoria es el activo fundamental que tenemos los seres humanos, las personas, para votar. Y eso tiene que ver con elementos fundamentales de la emoción: tristeza, ira, coraje. Aquí había mucho coraje en este país a la hora de votar. Y se votó con coraje, se votó con molestia, con bronca. Por eso se votó en contra de... Como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que se votó en contra de Aníbal Fernández. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo me pregunto qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera puesto a Randazzo. Claro. Por ahí ganaba. Bueno, no sé. Y a lo mejor la historia del país hoy era otra. No lo sé, lo pongo en la mesa. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, había o encuestas. Julián Domínguez. Pues a lo mejor. O Julián Domínguez. Entonces, creo que... ahora todo el mundo me dice, oye, es que Aníbal Fernández era muy corrupto. Pues no sé si era por eso que le votaron no. O sea, que representaba algo muy corrupto, de alguna forma. Sí, desde luego, pero no creo que fuera por el tema de la corrupción. Era la manera de hacer las cosas, el oficialismo ahí representado, Cristina ahí con la mano metida. Hay muchas cosas que no necesariamente, insisto, tienen que ver con el punto de la corrupción, ¿no? Yo hablaba del tema de las emociones. Al final, a la gente que está saturada de información, lo que quiere son líderes en los que creer. Y quieren historias. Y las historias son hechos envueltos en emociones. Al relato. Volvemos al relato. Claro. Hay muchos miembros del gobierno que me decían, no, pero nosotros no queremos relato, pero por otra parte necesitan crear ese relato. Por supuesto. Ahora, les dijiste bueno, habrás estado con Marcos Peña seguramente. No, estuve con otro tipo de personas. Con otro tipo de... les mostraste, les comentabas esto del Facebook y el tema de la herencia. Ahora bien,
llega el gobierno a los 6 meses con un desgaste, no sé, quizás nosotros lo vemos como muy exagerado, quizás es normal ese desgaste. Ahora tratando de meter el tema de la herencia quizás de una manera tímida a través de este libro El Estado del Estado, que los medios han tomado bien, pero ¿está a tiempo el gobierno de Macri de relanzarse y puede hacerlo con comunicación? Pero por supuesto, hombre, ¿Qué le recomendarías? Me preocupa que hablemos ahora de relanzarse ya con un gobierno que lleva nada más 6 meses en el poder. Eso quiere decir que hay algunas cosas que no andan bien en términos de comunicación. Sí, tiene la oportunidad de llegar al nivel que los argentinos le están pidiendo en términos de comunicación. Pero yo quiero ser muy claro en esto. La política es necesaria. Obvio, sí, claro. El gobierno tiene que gestionar y tiene que cumplir con lo que dijo y tiene que demostrarle a los argentinos que puede gobernar y gobernar bien para dar a los argentinos una vida mejor, que eso es lo que pidieron en realidad. Yo quiero vivir mejor, te pongo a ti. Y eso no es incompatible con la comunicación. La comunicación debe acompañar la política. Si no existe la política, la comunicación puede inventar lo que quiera y tendremos un presidente paja. Claro. Pero si existe un fondo, lo importante, y creo que se están tomando medidas de fondo que son importantes y que están bien tomadas desde mi punto de vista, los ajustes yo los considero que eran necesarios, dolorosos, pero necesarios. Creo que la comunicación puede acompañar eso. La impresión que tengo es que hay una ruptura en esto ahora mismo. Y es el momento muy oportuno ahora para poderlo resolver. Le pasa a la mayoría de gobiernos que tienen una tendencia de centro-derecha. Le pasó a Aznar, le pasó a Rajoy en su primer periodo. Mira, eso es bueno saberlo. Sí. Hago un replay de esto. Le pasa a la mayoría de los gobiernos que Sí, son señor. más bien de centro-derecha. A Aznar, a Rajoy... Aznar es el anterior A Rajoy, a Sarkozy, por ejemplo, a Merkel ¿Y en por Alemania, qué? ¿Por qué les pasa? a Piñera, más cercano aquí en Chile. ¿Por qué? Porque el centro-derecha generalmente llega con algunos complejos al gobierno. Culposo. Culposo. Porque es mucho más sexy y mejor estar hablando de los programas sociales, darle dinero a la gente. Los recortes no son cómodos para los gobernantes, pero son necesarios. Son necesarios. Entonces lo que hay que hacer es explicarlos bien. Y luego hay que ser conscientes en nuestra América Latina que necesitamos un Estado que pueda ayudar a los que no están pudiendo salir adelante a salir adelante. Por lo tanto, el ser subsidiario y el poder otorgar ciertos paquetes sociales también es importante. Y ese equilibrio hay que darlo sin ser culposo, sin tener un síndrome de culpa. Ahora, ¿cómo hace Macri para, digamos, derribar ese mito de que gobierna para los ricos? Porque, digamos, es un ex empresario, ¿tiene que seguir haciendo esfuerzos o seguir gobernando como cree que debe gobernar y que se den cuenta más adelante que no solo gobierna para los ricos? No, yo creo que debe de seguir gobernando con los principios que tiene, hacer lo que tiene que hacer para que el país se enderece y la comunicación tiene que acompañar para que explicar ese tipo de cosas. Yo no creo verdaderamente que Macri esté gobernando para los ricos. No, yo tampoco. No lo creo de verdad. Yo tampoco. De hecho, lo ha demostrado en 6 meses. Lo único que ha hecho es gobernar para... Claro, si la gente sigue pensando que gobierna para los ricos, tenemos un problema de comunicación. Otra vez. La comunicación a lo mejor no está acompañando a ese complejo, a lo mejor, que proyecta el presidente Macri como estoy gobernando solo para los ricos. Pero como no pienso que eso sea verdad, ni creo que sea lo que digan a lo mejor las encuestas, y es una percepción muy general, quizás hay que hacer un pequeño esfuerzo mientras gobiernas en ir explicando y mostrando cierto tipo de cosas respecto al presidente y al gobierno, ¿no? Hay otro punto aquí interesante que estoy empezando a detectar. Al presidente le están perdonando todavía a los argentinos cierto tipo de cosas y le están dotando todavía de ese halo de esperanza con el que votaron. Seguro. Sin embargo, la gestión del gobierno en términos generales está empezando a ser castigada. Hay casos en el que el gobierno empieza a caer, aunque el presidente siga todavía vivo en términos de opinión pública y de aprobación. Lo que va a pasar es que si el gobierno empieza a degenerarse y a volverse arenoso, la imagen del presidente va a terminar cayendo. Y eso es una lástima porque llevamos muy poco tiempo. ¿Qué le recomendarías a Mauricio Macri? Bueno, yo sé creo que vos cobras para eso, pero hazte de cuenta que esta vez... No. Bueno, en primer lugar, sería muy audaz de mi parte aquí recomendarle a vos de pronto algunas medidas en términos de comunicación, pero hay algo que desde luego sí se lo recomendaría, que haga un alto en el camino. Que haga un alto en el camino. Pero es muy 3 o 4 días. 3 o 4 días. Y se vaya de vacaciones. Y que convoque a su gabinete a un alto en el camino. Una especie de retiro. Sí. Un retiro espiritual, digamos. Sí.
llamémoslo así, un retiro espiritual de gobierno para realmente analizar esto que yo decía al principio. ¿Dónde queremos llevar a la Argentina cuando terminemos en 4 años? Si queremos una reválida en 8 años o en los años que sea. Para que le podamos contar a los argentinos con mucha claridad cuál es la dirección que queremos llevar. Ese es el principal problema que yo veo. La semana pasada el jefe de gabinete, Marcos Peña, bueno, dijo que uno de los objetivos del gobierno, presentados en campaña, por supuesto, del gobierno de Macri, era hambre cero. Pobreza cero, perdón. Hambre cero era el objetivo de FOMI cero de Lula en Brasil. Pobreza cero, y que dijo, bueno, lo relativizó y dijo, bueno, eso es muy de largo plazo, es como una utopía que se va llegando. ¿Hizo bien o corrió demasiado el horizonte para mucha gente y quizá convenga mantener un poco la esperanza de que es un objetivo que se pueda alcanzar dentro del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que en los próximos 4 años ir a una lógica de pobreza cero, no conozco las estadísticas, pero la verdad es que lo veo difícil. Es como decir narcotráfico cero, ¿no? Empleo 100%, total empleo. O sea, yo creo que hay que decir la verdad. Claro. ¿No? Pero bueno, como decía el señor... Él nunca dijo en la campaña en cuánto tiempo iba a ir a la pobreza cero. A la pobreza cero, ¿no? Por lo tanto, puede decir, bueno, 8 años no me van a alcanzar. Claro, sí. Mira, en términos políticos, yo digo 2 cosas siempre. Una, que los problemas que tenemos como sociedad requieren meterse dentro del margen de tolerancia. El margen de tolerancia quiere decir que vamos a reducir los graves problemas que tenemos, pero que hay algunas cosas que las vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, el narcotráfico. El presidente Calderón en México estuvo 6 años peleando contra el narcotráfico en una guerra que se cobró más de 60.000 muertos. Estaba muy difícil decirle a los ciudadanos, vamos a ganar la guerra contra el narcotráfico. No, lo que vamos a hacer es tratar de meter al narcotráfico en el margen de tolerancia y mientras vamos viendo cómo resolvemos que el narcoestado no lo sea. Porque son muchos problemas lo que te genera. Bueno, ese margen de tolerancia es importante para ciertas cosas. Y esto tiene que ver con lo segundo que yo siempre digo. A los ciudadanos hay que decirle la verdad, pero no toda, y de golpe. La verdad. Pero no toda y de golpe. Y de golpe. Y de golpe. Es un tema que también, como Qué difícil. líderes responsables que somos, debemos administrar. Y eso no es mentir. Y eso no es marketing, ni bola de humo, ni... No. Estoy siendo muy claro, ¿eh? Nicolás Maquiavelo decía, por eso hacíamos un poquito el contraste de Maquiavelo versus Durán Barba en esto del ajuste, porque pasaron 6 meses, ahora les están llegando a la gente las facturas de luz, de gas, etcétera, y bueno, la justicia está parando todo ese ajuste. Y en diciembre decíamos, bueno, pero Jaime Durán Barba dice no hagamos ajuste de shock porque le va a estropear la imagen a Mauricio Macri, y recordábamos la famosa frase de Nicolás Maquiavelo que decía todo el mal de golpe y después ir dando las buenas noticias. Es historia contrafáctica. ¿Le hubieses recomendado en ese momento a Mauricio Macri hacer el ajuste todo de golpe el primer día de gobierno o es un imposible? No, sin lugar a dudas. Sí. En caso de que el Estado hubiera tenido la capacidad de hacer el ajuste de golpe, mejor de golpe. De golpe. Sí, sin lugar a dudas. O sea, vos estás con Maquiavelo. Pues creo que sí. Sí, sin lugar a dudas. No tengo dudas, vaya, 0 dudas. ¿Cuál fue la preocupación mayor que tuvieron, no necesito que me digas los nombres, los funcionarios de comunicación con los que te entrevistaste del gobierno? ¿Qué es lo que a ellos más les preocupaba? No, tampoco eran de comunicación, pero fue una conversación agradable, un café en donde pudimos compartir. Pero siempre hay alguna preocupación que dice, che, ¿cómo lo ves tal cosa? ¿Qué es lo que más les apretaba el zapato en la visión de ellos, que puede ser muy diferente de los analistas? No, están en un proceso de reflexión, de tratar de gobernar, no tanto, más bien querían quizás una opinión de alguien, en mi caso, que se dedica a esto del marketing político, a hacer campañas y de ayudar a gobiernos a comunicar, un poco como desde fuera, soy extranjero y vengo a Argentina con mucho respeto, desde los 18 años vengo a Argentina y es un país que amo y que veo con mucho respeto. ¿Cuál era la visión de alguien que se dedica a esto? Entonces, más bien, lo que fue el encuentro es expresar estas cosas que estoy comentando aquí en el programa. No tanto que me manifestaran preocupación o
o que las cosas están viendo que van mal, que se les están saliendo un poco de las manos. No fue eso, la verdad, tengo que ser muy sincero. Están trabajando, están tratando de sacar las castañas del fuego, como decimos en mi tierra, y de empujar el gobierno hacia adelante, ¿no? Ahora, si las tienen y no me las manifestaron, claro, es otra cosa. Si vas al médico y te duele la rodilla y Eso le es decís, otra pero cosa. me duele la cabeza, estamos en el horno, ¿no? Es correcto. Y, Antonio, ¿seguís trabajando con Sergio Massa? Tuve la oportunidad de almorzar hoy con él, lo quiero mucho, es un gran líder, fue una campaña y yo le estoy muy agradecido que a mi compañero Sergio Bendixen... Claro, y a mí, hay que decirlo, esto es un caso particular, el de Sergio Massa, porque en general, como el caso de Mauricio Macri con su Jaime Durán Barba, los presidentes contratan un gurú comunicacional. Massa tuvo dos, porque estaba Antonio Sola, pero antes ya estaba Sergio Bendixen, que es un peruano-americano, ¿no es cierto? correcto, sí. Y yo le pregunté una vez a Sergio Massa cómo se manejaba con los dos, porque es medio como una bigamia casi. y él decía, bueno, Bendixen estaba más para la batalla diaria, pero a vos te tenía como el gran ordenador. Mirá vos. ¿Cómo es eso? Bueno, pero todos tenemos características específicas en el mundo de la consultoría, de la estrategia. No es el único caso. Con el presidente Santos tuve la oportunidad de compartir con un colombo argentino, Ángel Becasino, la última parte de la primera vuelta y luego la segunda vuelta completa. Con el presidente Rajoy tuve la oportunidad de compartir también con otro asesor. Luego, ¿se puede jugar un partido de fútbol con dos directores técnicos? Y habría que ver, a lo mejor sí, si se llevan bien, sí. Yo no tengo problemas, ¿eh? No tengo ni problemas de ego, ni problemas de aquí el que manda soy yo. No. A mí me gusta el talento, reconozco el talento en las otras personas y lo que me gusta es sumar con equipos ganadores. Yo tuve la oportunidad en otras campañas he trabajado yo solo, la de Calderón, por ejemplo, pues estuve yo solo al frente y fui el estratega principal de campaña, aunque siempre consultas otras voces. Pero en este caso con Sergio Bendixen tuve la oportunidad de compartir muy bien la campaña, me sentí súper cómodo, teníamos roles muy definidos. Y no se agarraron a trompadas. Absolutamente, no, tuvimos nuestras diferencias en algunos puntos específicos, pero para eso está la mesa de trabajo. Una vez que terminábamos la mesa de trabajo y estamos de acuerdo, sí, listo, vamos para adelante, todos en la misma dirección. Y eso es lo que en realidad hicimos, ¿no? Y bueno, es un hecho que al menos cuando me tocó a mí llegar a la campaña, que ya estaba en un proceso complicado Sergio Massa en la campaña, se terminó haciendo pues un muy buen papel y Sergio Massa hoy es un candidato, o un líder político más bien, muy potable, es el que mejor imagen tiene en el país en este momento. No le fue tan mal en la campaña porque dentro de todo salió tercero y mantuvo su porcentaje, su caudal electoral lo mantuvo a pesar de que era claro que la cosa estaba entre Scioli y Macri, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Sergio Massa? ¿Cómo llega a la presidencia Sergio Massa? No, en la situación donde tienes el peronismo por un lado, él está ahí una cosa en el medio y bueno, Macri, cambiemos por el otro. Yo lo he escuchado en varias ocasiones decir que él es un peronista de corazón, que le preocupa la pobreza, que le duelen las situaciones de injusticia en Argentina. Tiene un corazón noble y valiente, es atrevido y audaz, y joven. Tiene todo por delante. Salió vivo de la pasada campaña electoral, que no es fácil, aunque yo en política he visto a muertos llevar su propio ataúd. Así que le quedan muchos años por delante. Creo que él tiene que construir su espacio como líder, no dentro de la política. No en la política. ¿Y de dónde? ¿Cómo no lo en va la política. No, el Frente Renovador y la política son instrumentos. Los liderazgos son más potentes que las ideologías. Yo defiendo eso y yo creo en eso. Y creo que el liderazgo de Massa hoy, que está acompañando algunas cosas en el presidente Macri y en otras no, es mucho más poderoso y más potente que cualquier ideología, más que el peronismo, más que el oficialismo o no oficialismo. Pero ¿cómo se construye ese liderazgo fuera de la política? ¿Dónde? ¿En la televisión, en los medios? ¿Cómo? Hablando de lo que le preocupa a la gente. Hablando de lo que le preocupa a la gente. Cuando Massa habla de lo que le preocupa a la gente, le va bien. Y cuando habla de la política y de que si se me fue un intendente o no, otro le va mal. A mí me sorprendió mucho en la campaña electoral. Yo era de los que en el 2014 creían que el presidente iba a ser Sergio Massa. Las encuestas estaban dando eso, tampoco inventé nada, no digamos. Me quedé muy impactado cuando Massa cerró el acuerdo con Raúl Otacé, justamente en la cumbre de comunicación política
que organizó Daniel Iboscus, llevamos al publicitario que hizo la campaña de Menéndez, el candidato que le ganó desde el mismo kirchnerismo a Raúl Otacé, un hombre considerado mafioso, fascistoide, violento. Y claro, digo, ¿y este era el Frente Renovador? ¿Fue ese un punto de inflexión? Sí, sí, yo creo que la política, y lo digo con mucho respeto hacia todos los miembros del Frente Renovador y hacia el propio Sergio Massa, la política es complicada de digerir muchas veces para los ciudadanos. No es que no le interesa la política y hablar de política, pero estas idas y venidas... Sobre todo porque la personalidad de Otacé, para los que tienen alguna idea de quién era muy fuerte. De repente que el Frente Renovador, que iba a ser distinto al kirchnerismo, se metía con lo peor del kirchnerismo. Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Te termina desperfilando y te termina rompiendo la identidad que tú tienes. ¿No le hubiese recomendado a Massa? No. Si me hubiera dejado en esa parte opinar, por supuesto que no. Yo creo que él no necesitaba eso. Si él tiene su propia identidad, una identidad fantástica además. Él venía muy bien de la victoria del 2013. Era casi el cambio personificado. Durante un año y medio se lo consideraba que iba a ser el próximo presidente. Pero perdió ese espacio, porque se fue corriendo y se fue metiendo... Esto es algo que he conversado mucho con él, ¿no? Y creo que en realidad no solo le ha pasado a él, sino a otros líderes en diferentes países, y uno termina aprendiendo, ¿no? Termina aprendiendo. Por eso yo digo que la identidad no es lo mismo que la imagen. No es lo mismo. La identidad es la esencia. Y si tú pierdes la esencia, tu congruencia, empiezas a perder otras cosas que son importantes para la gente. Por ejemplo, empiezas a perder la credibilidad, empiezas a perder la confianza, empiezas a perder el afecto, empiezas a perder el nivel de conocimiento positivo que puedas tener, y por encima de todo eso empiezas a dejar de tener interés para la gente. ¿Qué te parece? Mira, te hago el replay para terminar, porque me parece que es quizá la frase. La identidad es mucho más que la imagen. Sin duda. Y la identidad, que podríamos por ahí sintetizarlo en convicciones, valores básicos, no la podés rifar. Bueno, lo citamos en el caso de Sergio Massa con el polémico, realmente desastroso ex intendente Otacé, pero también puede ser un toque de advertencia quizá para el gobierno de Cambiemos con el tema de la corrupción. ¿Qué hacer con la corrupción? Hay un mandato de Cambiemos, ¿no? Quizá para dejar que la justicia investigue, ¿no? Por supuesto, y tiene que ver con la identidad que los argentinos le atribuyeron a este gobierno. Si la pierden, perderán el gobierno. Si la pierden, perderán el gobierno. No, terminamos, no quiero robarle más tiempo a Antonio Sola, pero me hace acordar un capítulo de la historia en donde Maquiavelo, que admiraba a un monje loco que se llamaba Savonarola, que tomó el poder y que en un análisis posterior, ¿por qué perdió el poder? Y decía, no porque estaba loco solamente, sino porque en determinados momentos traicionó sus convicciones. Claro. Traicionó su identidad, ¿no? ¿Qué Eso es, tema? eso es. Antonio Sola, bueno, un lujo, le recuerdo, un hombre que llevó a muchos a la presidencia, generalmente candidatos de centro derecha. Generalmente. ¿No? Creo que es uno de los grandes genios de la estrategia de la comunicación política. Vale la pena escucharlo, espero que te escuchen también ahí en la Casa Rosada, donde acaba de venir de la Casa Rosada. Antonio Sola, muchísimas gracias. El honor es mío, muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo.